Continuando con lo que es el dolor, comenzamos con esta parte de lo que se llaman vías del dolor, es decir, cómo ya se transporta el dolor hacia el cerebro y cuáles van a ser las respuestas. Por favor, es necesario aclarar que para que se entienda bien, para que ustedes entiendan, comprendan bien todo esto, tienen que complementar con el texto que se les está mandando también por diario. Como tal, entonces, vamos a ver acá las vías del dolor, que van a comenzar a partir de lo que son los receptores. Luego vamos a ver las fibras llegando hasta la médula. Hoy día vamos a ver hasta esto, hasta acá, hasta la médula. Posteriormente vamos ya a hablar sobre las neuronas de segundo orden, es decir, vamos a ir ya hacia los tractos y hacia los centros superiores para ver también las respuestas, que sobre todo vamos a hablar a nivel químico y vamos a hablar también un poco de lo que es la neuromodulación. Entonces vamos a hablar de lo que son los tipos de nociceptores ahora, los cuales van a estar divididos en estas tres categorías. Es decir, tenemos los nociceptores cutáneos, los nociceptores musculares y articulares, y por último tenemos los nociceptores viscerales, que a continuación vamos a hablar ya uno por uno. Pues bien, cuando hablamos de los nociceptores cutáneos, vamos a decir que tienen tres propiedades principalmente. Primero, que tienen un alto umbral a la estimulación cutánea. Posteriormente, que tiene una capacidad para codificar la intensidad de los estímulos en el rango nocivo. Y por último, hay una propiedad que en algunos de los casos hay una falta de actividad espontánea en ausencia de un estímulo nocivo previo. Esto va a estar comprendido dentro de todo lo que es la lección. Así que no se preocupen si no han entendido mucho esta parte de las propiedades fundamentales, pero vamos a ir desarrollando más bien todo lo que es este tema. Bien, en primera instancia entonces vamos a hablar de lo que son los nociceptores cutáneos. Nos vamos a referir a dos principalmente, a lo que son las fibras A delta y lo que son las fibras, los receptores C. Primero, vamos a hablar de los mecanorreceptores, es decir, los que tienen las fibras mielinizadas. Son los receptores que están ligados a las fibras mielinizadas A delta. Este tipo de fibras son fibras mielinizadas. Son fibras con poco diámetro, son pequeñas. Su velocidad de conducción va a ser de 5 a 30 metros por segundo y se encuentran prácticamente en todas las áreas de la piel. Pero también van a abarcar hasta la dermis, ya hasta la epidermis, de la dermis y epidermis. Ya entonces hay ramificaciones que van a llegar hasta estos estratos de la piel. Se llaman mecanorreceptores porque van a responder justamente a estímulos mecánicos, con umbrales mucho más altos que los mecanorreceptores de bajo umbral. Les decía que estos mecanorreceptores entonces van a responder a estímulos como son los pellizcos, los pinchazos, sobre todo. Entonces, a ese tipo de estímulos son los que nos van a responder este tipo de receptores. Cuando ya hablamos de lo que son los receptores polimodales, vamos a referirnos, les decía, a fibras no mielinizadas, que son las del tipo C, pero también se toma en cuenta algunas como son las A beta. Bueno, estos receptores se denominan polimodales porque van a responder a diferentes estímulos como son la temperatura, la irritación química, la presión, daño tisular a la piel también. Entonces, todo esto hace que se llamen receptores polimodales, aunque no todos son receptores polimodales. Hay algunos que son muy específicos también para algunos tipos de estímulos, pero en su mayoría podemos decir que son polimodales. Dentro de este grupo
hay unos receptores que se denominan silentes, que son los que van a eh, activar tras alguna inflamación o lesión tisular. Solamente empiezan a funcionar, podríamos decir así, cuando hay una inflamación, ¿sí? O algún otro tipo de lesión de los tejidos. Recién empiezan ya a actuar como tal, como receptores polinodales. Esa es una característica de algunos receptores. Sigamos. Los otros tipos de nociceptores tenemos los musculares y articulares, que vamos a ver que son polimodales. Tenemos los del grupo A delta y los del C en el músculo. En cambio, en las articulaciones son específicamente del tipo C y van a responder más que todo al movimiento. En la parte visceral, los receptores o los nociceptores a nivel visceral también son polimodales. Y en su mayor parte son fibras amielínicas que van a responder a estímulos nocivos más allá del rango. Entonces esto quiere decir que en las vísceras no se responde precisamente a un estímulo suave, es decir, a un estímulo ya que nos avisa de algún daño, sino cuando el estímulo se hace muy fuerte, recién es que van a responder. Pero hay un grupo que se llaman receptores no específicos, que son del tracto gastrointestinal, que más bien responden a estímulos que son muy suaves en realidad. Es decir, cuando nos duele el estómago, toda la parte gastrointestinal, vamos a responder al menor estímulo. Hay esta diferencia entre dos tipos de fibras en lo que son los nociceptores viscerales. Acá tenemos ya la clasificación de las fibras nerviosas en un nervio periférico. Bueno, esto les había dicho, primero están los nociceptores o los receptores cutáneos, después justamente vienen las fibras. Están relacionadas totalmente con el tipo de receptor y la fibra, por eso es que a veces los términos se confunden en realidad. Acá vemos cómo son los del tipo delta y los del tipo C, cómo realmente nos interesan a nosotros, por eso están pintados en otro tipo de color, para lo que es el dolor. Pero también tenemos aquí un grupo, el grupo beta, que fíjense que tienen, digamos, la tarea de percibir el tacto y la presión en la piel, que también son polimodales, por lo tanto, cuando estos estímulos se vuelven más fuertes, se vuelven en receptores del dolor. Esto es lo que quiere decir sobre todo esta. Si hablamos de la neurona de primer orden, es decir, entonces tenemos que los receptores, ¿sí?, que están a nivel de la piel, van a ir por medio de fibras hasta el ganglio de la raíz dorsal y luego van a entrar a lo que es el asta posterior. Esta es considerada la neurona de primer orden, cuyo centro está en el ganglio y sus prolongaciones van hacia la piel por un lado y por el otro lado hacia la médula espinal, al asta posterior, en la sustancia gris. Bien, acá quiero que pongan atención ya para ver justamente cómo son ya las aferencias nociceptivas en relación a lo que es la médula espinal. ¿Sí? Hemos dicho que las fibras de las neuronas del primer orden van a llegar a la médula espinal, al asta posterior. Lo van a hacer justamente ya de esta forma a las láminas que se encuentran acá. Podríamos decir que existen 6 láminas que pertenecen a la sustancia gris, aunque funcionalmente se dice que también puede ser tomada en cuenta la capa número 10 para lo que se nos viene encima. Bien, y la distribución es más o menos como va, como les voy a indicar. Las fibras gruesas A beta
que sobre todo están relacionadas con los mecanorreceptores cutáneos de bajo umbral, se van a terminar en las láminas 3, 4 y 5. Las láminas, las fibras A delta terminan en la 1 y en la 5, en esta zona marginal que es la 1 y en la 5. Mientras que las del tipo C exclusivamente, casi exclusivamente, van a ir hacia la lámina 2, aunque algunas terminaciones pueden ir a la lámina 1. Y también en la zona dorsal dicen de la lámina 3. Fíjense, es un poco complicado esto, pero como les digo, tienen que complementar con su texto. Las fibras de los nociceptores musculares y articulares van a terminar en la 1, en la 5 y en la 6. Mientras que de la parte visceral, los nociceptores C lo van a hacer en la lámina 1, en la lámina 5 también y también en la lámina 10. Algunas inclusive van a ir hacia las láminas 5. Lo que sí podemos sacar en cuenta acá, que en la lámina 2 exclusivamente va a recibir a lo que son las fibras del tipo C. Bien, entonces se puede decir que en los extremos proximales de la primera neurona van a tener una distribución anatómica definida en función a la localización del nociceptor, cutánea, visceral o musculoarticular, ¿ya? O del tipo de fibra que va a llevar al estímulo. No se olviden entonces, neurona de primer orden, se encuentra en el ganglio con terminaciones hacia los receptores y hacia la médula, al asta posterior, a las diferentes tipos de láminas que se han considerado, ya como son las láminas de Rexet. Estamos. Con eso terminamos este primer video de las vías del dolor.